Bueno, pues vamos a empezar entonces ya la última sesión del año, del 2012. Y bueno, ya os dije por email, ya por eso estáis aquí, ¿verdad? Que teníamos al ponente de excepción, como siempre, antes de las Navidades, a Mossèn Joan Costa. Y ya no hace falta que le presente porque todas le conocéis, en fin, aparte de ser el párroco de la Mare de Déu del Roser, al lado de las Glorias. Es doctor en telecomunicaciones, doctor en teología, profesor, en fin, no sé, muchas cosas más, ¿no? Doctrina social de la Iglesia y más cosas que ya no me acuerdo, pero es igual. Cura, o sea que nos tiene que curar a todas. Bien, y a partir de ahí, además me gusta que sea hoy el día que le toca hablar, porque no sé quién me decía ayer que hoy era San Dámaso, que fue como el primer papa. Entonces, entre esto, que va todo de curas, de más o menos rango, ¿verdad? Entre esto y que hace 2 días también me llegó el último mensaje de la Virgen de Medjugorje, del 1 de diciembre, que decía que hay que rezar mucho por los sacerdotes porque hay de 2 tipos, los que se lo toman en serio y los que no se lo toman tan en serio. Entonces he pensado, bueno, aquí tenemos uno de los que se lo toma muy en serio, ¿no? En todo lo que es su profesión y sobre todo su estudio constante para darnos lo mejor, aunque sea en píldoras de 1 hora, ¿verdad? Así que vamos a escuchar la sabiduría en píldoras. Gracias. Bien, buenas tardes a todos o buenos días. El tema que quedamos con Nuria era se acercaba la Navidad, temas que tuvieran que ver con la vida de familia, con la Navidad, y que nos pudieran ayudar también humanamente, ¿no? Y yo le propuse uno que me parece que para la vida matrimonial es clave, como para la vida humana, pero para las familias yo pienso que es clave, que es comprender y ahondar en la virtud de la humildad. Era el tema que se me pidió. Y todas las virtudes tienen como, hay muchísimas virtudes, ¿no? Santo Tomás tiene más de 1 centenar de virtudes. En la Secunda Secunde hay un libro de Torralba que pone 100 valores, que son 100 virtudes, o sea que de esas podemos encontrar muchísimas, ¿no? Pero todas las virtudes están como enmarcadas o tienen todas como una forma que es la caridad. La caridad es lo que da forma a todas las virtudes. No hay verdadera virtud si no expresa, si no manifiesta lo que es el amor. Pero todas las virtudes tienen un fundamento. Y el fundamento de todas las virtudes es la humildad. Por eso me parece clave hablar de estas antes de hablar de cualquier otra, porque cualquier otra virtud, si no está fundamentada sobre la humildad, será una virtud que cae en arenas movedizas, no tendrá fundamento y por lo tanto no tendrá solidez, ¿no? Y por eso la elección de esta no era por casualidad, como podríamos escoger muchísimas otras virtudes que hay, la sinceridad, la generosidad, ¿no? Pues esa me parecía que es entre la caridad y la humildad, son como el binomio que dan forma y sustentan cualquier otra virtud, y por eso el motivo de la elección. Y llama la atención porque cuando uno mira los tratados clásicos de la virtud, por ejemplo, en la antigua Grecia, pues la humildad nunca salía. Por ejemplo, en la ética aristotélica no entra la humildad. La humildad era como un vicio, algo desechado, porque para ellos la excelencia era la fortaleza, el dominar, el señorío sobre el otro. Por lo tanto, la humildad se veía como algo de esclavos, de menospreciable, ¿no? Y por lo tanto no entra. La humildad es una virtud que entra en la vida individual y en la vida social, entra con el cristianismo. Antes era algo que era inimaginable pensar que una persona humilde eso fuera como una excelencia, cuando lo que se medía era la excelencia en la sabiduría, en el gobierno, en el ámbito militar, y por lo tanto era, podríamos decir, el poder y el imponerse era lo que lucía o lo que se miraba como digno de admiración. Nunca se vio en la época griega la humildad como algo digno de admiración. Es el cristianismo que lo pone ante nuestra mirada, ¿no? Y antes de, como los prolegómenos, ¿no?, para justificar un poco todo esto, algunos me habéis oído otra charla que era otra virtud muy, muy importante en la vida de familia, que es la paciencia, ¿no? Y os decía que algunos me la habéis oído, la paciencia tiene como tres grandes ámbitos. Primero, la paciencia con los demás, la paciencia con uno mismo y la paciencia con las cosas. Es decir, y la paciencia con uno mismo requiere
sobre todo, uno se desanima, pierde la paz cuando uno constata sus defectos y sus errores, ¿no? Entonces, y sus limitaciones. Por eso a veces nos falta tener paciencia con uno mismo, ¿no? Pues porque constatamos nuestros defectos, nuestros errores y nuestras limitaciones. Entonces decía, para tener paciencia con uno mismo, que uno, y eso suelo preguntarnos a la gente, cuando hacéis las que hacéis examen de conciencia por las noches, ¿cómo soléis acabar el examen de conciencia? ¿No? Y la respuesta habitual es desanimadas, enfadadas, tristes, ¿no? Dices, hay como un sentido de derrota, de no cambio, no hay manera que lo arregle, no hay manera que salga. Y entonces decía, esa falta como de alegría al constatar los propios errores y el ver que somos incapaces a veces de tirar adelante pues, propósitos o proyectos, es fruto que nos falta. Uno, la esperanza, decía, la esperanza de contar con alguien que me va a hacer capaz de cambiar, ¿no? Por tanto, era la esperanza teologal. Pero sobre todo, lo que hace falta es la humildad. Porque me enfado porque me decepciona a mí mismo, porque pensaba que yo tendría que ser capaz. Y esa autodecepción es lo que lleva al desencanto, a la tristeza y al desánimo. Pero es fruto que no nos conocemos de verdad. Es fruto que uno se piensa que va a ser capaz de mucho más que de lo que de verdad constata y ve cuando comprueba que no es capaz de tirar adelante un pequeño propósito, por pequeño que sea. Y por lo tanto lo que nos hace falta es la humildad. La otra, decía, la falta de paciencia con los demás normalmente es porque detrás hay una falta de caridad, pero normalmente, decía, cuando me enfado con alguien, que suele ser bastante habitual, ¿no? Y sobre todo en casa, ¿no? Cuando me enfado con alguien es, ¿por qué no hace lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero? ¿No? Y eso, en el lenguaje habitual, si me permitís que lo diga así, coloquialmente, eso es un tirano, ¿no? O una tirana, ¿no? Porque si tú no haces lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero, entonces es que me impongo y tienes que hacer lo que yo diga, como yo diga y cuando yo diga. Pues eso es, si me enfado al final, es no porque el otro es como es, sino porque a mí me falta humildad. Porque intento imponer mi manera de ser, de ver o de hacer, ¿no? Y quiero que todo el mundo sea a mi medida. Y la humildad lo que hará es dejar al otro ser a su medida, ¿no? No hacer la gente a mi medida, sino aceptarles como son y quererles como son. Y por lo tanto la caridad necesita la humildad para saber amar a los demás. Por lo tanto decía que la paciencia con los demás, aparte de la caridad, hace falta la humildad. Que la humildad es ese no quererse imponer y ese dejársela al otro como es. Eso es lo propio de la humildad, que al otro le deja ser como es, sea esposo, sea padre, sea hijos, ¿no? Y por lo tanto... Y la tercera decía la paciencia con las cosas, ¿no? Que a veces nos falta paciencia de aceptar pues que ahora hace frío, que ahora nos han cambiado la sala, he ido arriba, he vuelto, y entonces más de uno o de una, ¿no? Pues puede llegar aquí, ¿no? Y nos han podido avisar, no hay derecho, entonces se enfada con no sé quién, ¿no? Porque no han avisado a tiempo, ¿no? Y entonces uno se enfada o porque no ha llegado el correo con el servidor, o se enfada con, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Y cuando uno se enfada con las cosas, el problema es que primero nos falta otra virtud, que es la fe, que es dejar que Dios mande. Pero después, para que Dios mande hace falta otra cosa, que es la humildad de dejarse mandar. Porque ya puede querer mandar Dios, que si no le dejamos, pues... Y por eso la paciencia con las cosas es siempre fruto de alguien que sabe que Dios sabe más y manda como quiere, y yo que le dejo que Dios mande. Porque si no le dejo que Dios mande, ya puede ir organizando Dios, que entonces la falta de humildad de dejar a Dios que mande me llevará a ver las contradicciones con las cosas como agresiones contra mí. Como si yo tuviera derecho a que se me hubiera dicho previamente, ¿no? A que no haga frío cuando yo no quiero que haga frío, a que nieve cuando yo quiero que nieve, ¿no? Y entonces todo el mundo se piensa que tengo derecho, y si no pasa lo que yo quiero, entonces me enfado. A veces me enfado con Dios, me enfado con las cosas, me enfado con la climatología, me enfado con todo, ¿no? Y entonces, ya no digo con el tema informático, que ahora no puedo enviar un WhatsApp porque no hay cobertura, entonces me enfado con el teléfono, con el servidor, ¿no? Y entonces está todo el mundo enfadado todo el día.
Y la consecuencia de todo ese malestar vital con uno mismo, con los demás y con las cosas es fruto de la falta de fe, esperanza y amor y, sobre todo, falta de humildad. Y por lo tanto, ese era como el justificar el por qué necesitamos la humildad, ¿no? Y veremos que es lo que me capacita para no solo tener paciencia con uno mismo y aprender a querer a los demás, sino que además es aprender a ver el mundo con otros ojos, que es con los ojos de Dios. También bastantes me habéis oído la charla sobre el perdón, que también la hemos hecho aquí en estas sesiones. Y os decía que el perdón era, os decía, ¿quién tiene que empezar a perdonar? Y decíamos, el que más quiere de los dos. La víctima o el agresor, el que más ama de los dos. En el perdón, si el amor es la conciencia de que yo sin ti me falta algo, ¿quién tiene que empezar? Pues el que más ama. ¿Y quién empezará? Pues normalmente el más humilde. El que piense que yo tengo la razón y que tienes que venir, nunca aprenderá ni empezará a pedir perdón. Y esa falta de humildad es lo que hace que se estropee todo. Madre Teresa tenía una frase que decía que la humildad y la soberbia todo lo estropea, ¿no? Y en cambio la humildad siempre disculpa, ¿no? Y entonces eso lo explicaba porque en la lógica del perdón decía que era una cuestión de amores. En el amor lo que hago es, en el fondo, mostrar cómo yo sin ti me falta algo, y eso nos demuestra que el ser humano, cuya vocación es amar y ser amado, resulta que estructuralmente, ontológicamente, podríamos decir, por nuestra manera de ser, somos seres necesitados del otro. Hay como una indigencia existencial, para decirlo con un lenguaje así técnico, ¿no? Pero esa necesidad que tenemos del otro para ser yo mismo. Yo no soy yo sin ti. El marido no es esposo sin la esposa, los padres, la madre no es madre sin la hija, sin los hijos. El otro es quien me hace ser verdaderamente a mí mismo. Y por eso, cuando uno tiene conciencia de esa verdad, entonces surge esa como indigencia existencial, esa necesidad que tengo de ti para ser yo mismo, yo misma, ¿no? Pues hace que uno entiende que lo que me capacita para de verdad ser yo mismo es la humildad. La soberbia, en el fondo, es la manera de decirte no te necesito. Y el egoísmo es la manera de decirte no te necesito. Y por eso la soberbia y el egoísmo es lo que más nos niega a nosotros mismos. Es quien piensa que yo puedo ser feliz sin ti. Es quien piensa que yo puedo, podríamos decir, tener éxito en la vida, ¿no? En catalán utilizamos una expresión que es reeixir, ¿no? Pues ese tener éxito, ¿no? En mi manera de ser sería ese realizarme en plenitud sin el otro. Y eso es falso. Eso, la experiencia a largo plazo, que es la soledad, es la experiencia más inhumana que hay. Es casi peor que la violencia. El sentirme no querido por nadie, el ver que nadie me necesita. Esa experiencia de no me necesita nadie es durísimo para el corazón humano, es muy duro. Y por eso la necesidad de sentirse necesitados lleva a que mucha gente busca cariño como locos donde sea, para que alguien algún momento me diga que eres importante para mí, ¿no? Y eso todos necesitamos que nos lo digan, todos, porque forma parte de nuestra dignidad, de nuestra vocación, de nuestra manera de ser, que estamos hechos justamente para ser amados y para amar. Y por eso el ser amados es que alguien me diga que te necesito. Y eso es lo que hace que uno se dé cuenta que es valioso. Por eso, si queremos levantar la autoestima de alguien, el camino que necesita es que se sienta querido. Hoy en día que hay tantos libros de autoestima, de autoayuda, el más importante, podría decir, camino para levantar la autoestima de alguien es mostrarle que es importante para nosotros, para uno mismo, ¿no? Y cuando alguien no tiene cerca quien me diga que soy importante, pues es verse con los ojos de Dios. Ahí uno puede ya no tener excusa, ¿no? a la falta de autoestima, ¿no? Pues porque hay alguien que me dice que es quien más ama, que además me dice que le importo y además está dispuesto a hacer locuras por mí, ¿no? Quien lo entiende ya no pierde nunca la autoestima, pero necesitamos esa, porque nos falta a veces esa como intimidad con Dios, entonces necesitamos esa cercanía de los demás, ¿no?
Recuerdo una experiencia, en casa somos muchos hermanos y hubo una temporada que no había casi ni uno en casa, ¿no? Y mi padre, ese día estaba yo en casa, pero ya no vivía en casa, y entra en las habitaciones y dice, aquí de 3 no queda ni uno, y aquí de 3 solo queda uno. Dice, es que no me necesita nadie, ¿no? Era la experiencia de que nadie me necesita, ¿no? Y todos necesitamos que nos digan, ¿no? Necesitamos que nos digan que somos importantes, que valoran nuestra opinión, nuestro trato, lo que podemos ofrecerles, ¿no? Cuando uno, y esa es una experiencia también que tenéis dentro de la vida del hogar o en la vida laboral, cuando uno toma una iniciativa de cariño, de ternura, que es rechazada, es durísimo. Cualquier iniciativa de ternura, de cariño, sincera, que es rechazada, es muy duro. ¿Por qué? Porque en el fondo es el que me están diciendo no me necesitan. Y eso es de las cosas que más hieren el corazón, ¿no? Y por eso la humildad es fruto de nuestra conciencia, de que estamos hechos para ser amados y que necesitamos los demás para ser yo mismo, hace que el camino, podríamos decir, para expresar esa verdad, para expresarla vitalmente, pues la virtud que lo expresa es justamente la humildad. Que entonces se convierte, la humildad es la virtud por la cual tú formas, o de alguna manera, abro mi corazón y lo convierto en un lugar de hospedaje, tú cabes. Eso es la humildad. Es decirte al otro, tú cabes en mi corazón. Y la falta de humildad es, no cabes. El no te perdono es, no cabes, no me interesas. ¿No? El no venirte a buscar es, no me interesas. El imponerme es, o eres como yo quiero, o no me interesas. ¿No? Es siempre lo mismo. Yo oigo muchos problemas matrimoniales, pero podríamos decir, no digo casi hasta la saciedad, pero estoy bastante saturado. Eso sí que lo puedo decir considerablemente, porque aparte no me dejan trabajar en otras cosas, que es lo que tendría que hacer, que es estudiar y dedicarme al apostolado, ¿no? Pero oigo muchos problemas matrimoniales. Y os puedo decir que yo diría, la experiencia personal, el 90% de los problemas que oigo es siempre un problema de soberbia. Puede haber otros problemas, temas psicológicos, temas afectivos, injusticias graves, pero problemas médicos, de cansancio, ¿no? Que hay otros motivos, no solo. Pero yo diría que el 90% de los problemas que oigo es siempre una cuestión de soberbia, por parte de uno o por parte del otro, que como la soberbia no está dispuesto a acogerte, entonces no hay manera de arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Dices que no se puede arreglar. Si alguien dice no cabes, ya le puedes ir pidiendo, aunque sea de rodillas, que si te dice no cabes en mi corazón, por lo tanto, eso no hay quien lo arregle. A menos de que uno se someta a la tiranía del otro, pero eso no hace a nadie feliz, hasta que llega un momento y se rompen, física, psíquica, afectivamente, ¿no? Y entonces es cuando viene esa rotura, que entonces ahí necesita mucho más soportes, ¿no? Que el consejo de un sacerdote, ¿no? Pero lo digo porque es esa falta de humildad de reconocerse y de reconocer al otro como alguien que cabe en mi corazón y cuya verdad es la de ser acogido, ¿no? Y esa falta de acoger al otro, en eso muchas veces lo he preguntado, en la primera sesión que hicimos, que fue Amores a prueba y Amores probados, os decía, ¿cuándo amo más, no? ¿Cuando me doy o cuando recibo? ¿Os acordáis? Y la respuesta es, la gente tiene miedo a contestar, ¿no? Que es cuando me doy. Y después os preguntaba, ¿y cuándo amo más? ¿Cuando me doy o cuando acojo? Y la respuesta era cuando acojo. Porque darme me doy siempre en la medida de mi generosidad. Tengo una iniciativa, mira, te doy este regalo, ¿no? Puedo ser yo mismo, lo que sea. Pero cuando acojo me tengo que dar en la medida de lo que el otro me reclama. Y por tanto, la medida la pongo el otro, ya no la pongo yo. Entonces, puede poner una medida que supere mis expectativas. Y entonces, acoger siempre es un grado mayor de entrega. Acoger expresa una donación cuya medida la pone siempre el otro. Por eso acoger es la manera más bonita de dejarse querer y la manera más bonita de amar. Eso se ve mucho con los enfermos y con los niños pequeños,
que ¿por qué son siempre dignos de ser amados, no? Porque siempre acogen todas nuestras iniciativas. Tú le sonríes a un pequeño y normalmente te devuelve la sonrisa. Entonces, y no es que ha empezado él a sonreír, ¿no? Pero esa sonrisa que te devuelve es lo que hace que te sientas querido, ¿no? El acoger, que es lo propio de un niño, de un bebé. Cuando empieza a ser niño ya es más complicado, ¿no? A los 3 años que empieza a venir ese yo, mío, entonces ya empezamos las dificultades. Pero antes de esa etapa, ¿no? Un bebé, ¿no? Pues normalmente a lo que le acoges, le abrazas, ¿no? Pues le sonríes, siempre te muestra que te acoge y por lo tanto, por eso se hace tan digno de ser amado. Y uno se siente tan compensado, justamente por eso, ¿no? Y ahí está la justificación de por qué la humildad es la virtud que nos va a poner en nuestro lugar y va a hacer posible, ¿no? que aprendamos de verdad a amar. Dicho esto, también un día os expliqué, no sé si fue aquí, el sentido de la feminidad, que creo que también lo explicamos, y ahí fijaos, cuando explicaba el sentido de la feminidad a la luz del relato del Génesis, también voy recordando cosas para que veáis cómo detrás de todas esas afirmaciones hay esa verdad propia de la humildad, ¿no? Y os explicaba que Dios cuando pensó la mujer, y lo vemos en el relato del Génesis, ¿no? Vemos que la estructura física, psíquica, biológica, afectiva, hormonal de la mujer está toda hecha para 2 cosas, que es para acoger al otro y convertirse en su custodio. Bien sea esposo, bien sea sobre todo la maternidad. Toda la estructura es de acoger a alguien que, sobre todo el pequeño, no sé si será chico o chica, si será un crack o me amargará la vida, no sé si me va a dar soporte o me va a hipotecar toda mi existencia, no sé nada de él cuando viene, ¿no? Pero sabe que cabe como sea, como es, y además me convierto en su custodio. Toda esa estructura es de acogida y eso es propio de alguien, podría decir, por eso en la estructura de lo que es la feminidad se muestra mucho más todas esas profesiones que significan acoger, ¿no? La enfermería, la educación, ¿no? Es mucho más propio, ¿no? Hoy en día la medicina, ¿no? Casi hoy en día salen médicos en femenino y no en masculino, mayoritariamente, ¿no? Porque es ese tener como cuidado del otro, y eso está en la entraña de la manera de ser femenina. No quiere decir que solo es femenina. Eso os decía en esa charla, que Dios ha hecho la feminidad para, cuando le entrega al varón, dice, para que no estuviera solo y para que le ayudara. Y decía, y Juan Pablo II, explicando esa afirmación, dice, ¿a qué tenéis que ayudar a los varones? Y la respuesta era ayudar a ser humanos, que es ayudarles a saber amar. Y por eso, de alguna manera, la humildad de acoger es el camino para enseñar a amar. Ahí está. Por eso, cuando la feminidad se vuelve soberbia o egoísta, entonces resulta que desentrena a enseñar a amar y hace que la humanidad pierda la luz de saber amar. Una mujer, ¿no?, egoísta o caprichosa y una mujer soberbia lo estropean todo, también lo estropea un varón, porque es que los dos tenemos que aprender a amar. Pero Dios quiso en la feminidad ser como el vehículo para aprender. Evidentemente, si es para aprender, todos tenemos que vivirlo, no es exclusivo de la feminidad, pero sí que es vehicular en la feminidad ese camino para enseñar a amar, no solo al varón, a los humanos. Y en ese sentido, el acoger al otro como es, y el convertirme en su custodio es propio de la humildad. Cabes en mi corazón, ¿no? Y no solo en mi corazón, en mi cuerpo, en mi vida, en mi tiempo, en mi ser, ¿no? Y no solo cabes, sino que te estoy diciendo que a partir de ahora, solo contigo yo soy realmente yo. Sin ti no sería yo. Y por eso el acoger se convierte en la manera de afirmar al otro como otro. Y eso es lo bonito del amor. Por eso, cuando uno acoge, nunca se humilla. La humildad no nos humilla, nos engrandece. Es paradójico, pero es así. La humildad nunca humilla. La humildad siempre engrandece al otro y a uno mismo. Porque te estoy diciendo que lo que me ofreces es para mí un regalo, ¿no? Y por lo tanto, no te humillo, siempre te enaltezco. Y al hacerlo,
entonces resulta que me capacito para hacerte ser como eres, y por lo tanto eso es lo que me hace que te sea necesario para ti, y entonces que te sea valioso, por lo tanto me enaltece también a mí mismo. Por eso la humildad es clave para vivir, ¿no? Y para enseñar a vivir como humanos. Tenía, podríamos decir, algunas como afirmaciones, ¿no? Afirmaciones claves que iré repasando, que la humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa en el libro de las moradas. Lo comentaré con más hondura, ¿no? La humildad es, en el fondo, darnos cuenta de aquello que somos ante Dios y ante los demás. No es cómo me veo, sino cómo me ven. Aquí en el IESE hay una asignatura, no me acuerdo cómo se llama, donde se le pone a uno que diga cómo se ve y después le dice al otro cómo lo ven, ¿no? Entonces hace como un cuadro, cómo pienso que soy, cómo ven los demás, lo que cuadra y lo que no cuadra, ¿no? Dices, pues es un ejercicio de humildad, porque verme cómo me ven los demás me ayudará a entender cómo soy de verdad, que a veces nos pensamos que somos de una manera, pero los demás nos ven con otros ojos, y el problema es que no sabemos vernos de verdad. Por eso la humildad nos capacita para ayudarnos a ver con los ojos de los demás, sobre todo con los ojos de Dios y también con los ojos de los demás. La humildad es también ese rechazar las apariencias, ¿no? El querer quedar bien, ¿no? El querer figurar, el dar una imagen de lo que no soy, ¿no? Y eso tenemos que ir con muchísimo cuidado, porque eso nos pasa a todos. Expresiones como decir, Mosén, no sabe el arte que tengo de hacer teatro, en todos los aspectos, dentro de casa, fuera de casa, ¿no? De parecer que estoy súper bien, dice, y por dentro están hechas polvo, ¿no? Dices, el arte de aparentar. La humildad es lo contrario. Hay tres cosas que Dios, podríamos decir, le sacan de quicio. No puede con ellas. Hay tres cosas que Dios delante de estas tres cosas dice, es que no puedo, ¿no? Se pone nervioso o pierde la paciencia porque no la pierde, ¿no? Ni se pone nervioso, pero que no puede, sí que no puede. La primera es la soberbia. Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura. La soberbia, no puede con ella. La segunda, que es esta, es la hipocresía, el querer figurar. Porque en el fondo la hipocresía, que es vivir de apariencias, en el fondo es valorar más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y por eso la hipocresía es empequeñecer a Dios y sus opiniones por debajo de lo que dicen los demás, y por lo tanto eso, hacer un Dios tan pequeño y tan mezquino, insignificante, que a un Dios así no vale la pena seguirle. Y en el fondo es no reconocer a Dios como Dios. Por eso no puede con la hipocresía. Y la tercera es no puede con la tibieza. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, que a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque la tibieza es la falta de lucha. Y cuando uno no lucha, Dios no puede trabajar en ese corazón. No le dejamos hacer a Dios. Le impedimos que pueda de verdad transformar nuestras vidas. Y por eso quien no lucha por ir mejorando, pues le impide a Dios que pueda trabajar de verdad en nuestro corazón. Son las tres cosas que le bloquean las manos a Dios. Y lo digo porque es lo contrario de... La humildad es lo contrario de esa hipocresía que vive a la luz de las apariencias, y por lo tanto la humildad es la negación de la superficialidad. Es, en el fondo, solo puede ser profundo quien es humilde. Tenía un profesor con el que he trabajado muchos años y he escrito algunas cosas juntos, que es el hombre más sabio y más santo que he conocido en mi vida, ¿no? Es un hombre fuera de serie, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios haberlo conocido. Y un día me decía, mira, Juan, la gente sabia de verdad solo puede que ser humilde. Dice, porque la verdadera sabiduría es ver que necesitas de los demás, que siempre tienes que aprender, que siempre tendrás sorpresas, que de todo no lo sabes todo. Y por lo tanto, la verdadera persona que es sabia es siempre humilde. Siempre. Y cuando falta humildad, dice, esto es una falta de sabiduría espectacular. Porque en el fondo es que no se conoce nada, pero es que nada. Y lo digo porque
porque en eso hay que tener como mucho tiento, ¿eh? La verdadera sabiduría nos hace siempre humildes, porque hace que nos conozcamos de verdad nosotros mismos, y eso hace que uno pueda ser profundo, ¿eh? Y a la vez pone como las condiciones de la verdadera grandeza, ¿no? De quien está dispuesto, pues eso, ¿no? A no ser, a cambiar si me doy cuenta, a dejarse enseñar, ¿eh? Ya iré recordando puntos para ver cómo crecer en la humildad, ¿no? Pero lo que no es la humildad es la timidez, ¿no? Eso no es ser humilde. La timidez es una falta de humildad. El ser pusilánimes, ¿no? El ser pusilánime, aquella persona que le falta como valentía para afrontar los problemas, eso no es eso no es humildad, eso es justamente falta de humildad, que uno no se conoce y entonces el humilde, como sabe que no cuento con fuerzas propias, acabará siendo muy valiente. El pusilánime es justamente alguien que no está en su sitio, no se conoce y no conoce la realidad que nuestra vida, que al depender y necesitar de los demás contamos con muchísima más fuerza de lo que uno se piensa, ¿no? Y por lo tanto y tampoco es tímido, no es humilde el que es mediocre, ¿eh? La mediocridad no es una cuestión de humildad, ¿eh? Veremos que la humildad es la virtud que nos capacita para ser santos, porque en el fondo es acoger el amor de Dios. Y eso es lo propio de la santidad, es acogerle a Él. Por lo tanto, esa expresión de San Juan Bautista, ¿no? que hemos leído estos días, ¿no? Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Cuanto más le dejes entrar a Dios en tu corazón, cuanto más dejes entrar al otro en tu corazón, más serás tú mismo, ¿no? Por lo tanto, más grande serás. Nuestra grandeza depende de nuestro grado de humildad. Esto es como los rascacielos. Si queréis hacer un edificio muy grande, hay que hacer los fundamentos muy profundos. Y cuanto más alto queréis hacer el edificio, más profundo tiene que ser los fundamentos. Y por eso la humildad es esa profundidad en los fundamentos que hace posible que Dios pueda construir pues un gran edificio con nuestras vidas, ¿eh? Por eso la falta de humildad hace que no haya fundamento y por lo tanto que después todo se tambalee. Se tambalea todo. Las relaciones humanas, el matrimonio, los ámbitos laborales, todo se tambalea, fruto de esa falta de humildad, ¿no? Y por lo tanto no es sentirse pequeño, ¿eh? Ni sentirse pobre, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se siente pequeño pero está lleno de soberbia dentro de sí, ¿no? Ni es sentirse sin valor, porque tampoco es verdad, ¿no? Porque eso podría llevar al complejo de inferioridad y eso no es un tema de humildad, es un problema, podríamos decir, psicológico de no darse cuenta de verdad quiénes somos, ¿no? Ni siquiera es de decirse que somos pequeños, ¿no? Sino que la humildad es hacerse pequeño, eso sí, ¿eh? Es hacerse pequeño, eso es propio de la gente humilde, ¿no? Que se hace pequeño y veremos cómo, diciéndote que te necesito, diciéndote, sirviendo, engrandeciendo a los demás, y por lo tanto la humildad va por ese camino de hacerse pequeño, que es todo un entreno que iré explicando si da tiempo, ¿no? En ese sentido, si de verdad nos andamos en verdad y nos conocemos a nosotros mismos, desde esa perspectiva nos damos cuenta de una verdad que es la que más nos define, que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo. O sea, cuando uno dice, no, esto me lo he currado, que hay gente que dice, no, yo esto me lo he ganado a pulso, ¿no? Pues lo he estudiado, lo he sacado. Mira, las cualidades para que tú hayas podido sacar todo eso adelante te las han dado de fuera, no las has escogido tú. O sea, todo lo que tenemos es siempre recibido. Esa es una afirmación que el día que os lo creáis cambia la perspectiva vital de todo, porque entonces viene la consecuencia de esa afirmación. Yo no me he escogido como chico y vosotras como chica. Hemos nacido así, y el nacer aquí en Europa o en España, ¿no? O en Cataluña, no hemos escogido las cualidades que tenemos, no hemos escogido muchas veces, y lo poco que hemos escogido, que a veces puede ser el varón con el que os habéis casado, dice, pero tampoco habéis ido a ver todo el panorama existencial, sino que dentro de un margen, ¿no?
en el que estáis, dices, bueno, este es el que parece más buen partido, el que me compensa, ¿no? Pero no habéis ido viendo a ver si realmente supera las expectativas de otros infinitos que no habéis ni conocido, ¿no? Y por lo tanto, dice, también de alguna manera alguien os lo ha puesto cerquita, ¿no? Y el que haya nacido cerquita tampoco es casualidad, forma parte y por lo tanto todo es recibido. Los pequeños que tenéis, los que tenéis hijos, ¿no? Nuestras cualidades, ¿no? Recuerdo un chico, un seminarista que un día me decía, en el seminario nos llenan tanto el tiempo que no tengo, que me quita tanto mi tiempo, no tengo tiempo para mí. Y le decía, ¿desde cuándo el tiempo es tuyo? Dice, yo no sabía que el tiempo fuera tuyo. Yo pienso que el tiempo es algo que Dios te ha dado para que rindas, ¿no? Humana, apostólicamente, dice, pero no es tu tiempo, ¿no? Ese chip, hay que, cuando uno ve, por ejemplo, en el tema de los bienes, que también todo es recibido, oiga, me lo he ganado, si te lo has ganado, te han dado la posibilidad de estudiar, de tener unos estudios, de poder estar en un ámbito, ¿no?, donde ha sido posible que te promocionen. Si hubieras nacido en otro lugar de la tierra, a lo mejor estarías ahí labrando la tierra, ¿no?, y más sola que la una, quién sabe, ¿no? Y dices, con las mismas cualidades que tienes ahora. Dices, y todos nuestros bienes, muy bonito el testamento de Juan Pablo II, cuando habla de los bienes que tiene, y en su testamento que está escrito, dice, y de los bienes que yo he usado, podéis disponer como queráis. No dice de mis pertenencias, porque no son suyas. Tiene conciencia que Dios ha dado los bienes de la tierra para el usufructo de toda la humanidad, y por lo tanto no son mías. Yo las uso y las administro, pero no son mías, en el sentido de poder disponer como me diera la gana de las cosas. Ese cambio de criterio, de entender que todo es algo que he recibido como un don, que tengo que usar y administrar, tiempo, cualidades, bienes, pero hace que la primera consecuencia de esa afirmación es la conciencia de ser deudor, ¿no? Y la conciencia de deudor, ¿no?, pues, y que además es todo desproporcionado, en los bienes, en el tiempo que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra, en las cualidades, en todo eso, si uno abre los ojos, veréis que la primera consecuencia es la conciencia de deudor, ¿no?, de decir, yo esos bienes me los han dado, ¿no?, estoy en deuda, ¿no? Hay un discurso muy bonito de Benedicto XVI, de un mensaje de la Cuaresma, que dice que en el amor siempre hay algo de inmerecido, porque nos quieren más de lo que nos merecemos, siempre. A pesar de que una pueda no sentirse muy querida, ¿no?, pero nos quieren más de lo que nos merecemos, siempre, aunque a veces hay mucha gente que no sabe querer. Yo pienso que es el gran problema de hoy en día, la gente no sabe amar, ¿no? Pero si abriéramos los ojos, el que alguien nos quiera es siempre merecido, porque por poco que nos conozcamos, todos tenemos muchos defectos y tienen que tener mucha paciencia con nosotros y perdonarnos muchas cosas y aceptar de nosotros muchas limitaciones. Y por lo tanto, ese saberme inmerecidamente amado lleva a esa conciencia de deudor, que entonces lleva a la admiración y al agradecimiento. Es propio del humilde estar siempre agradecido y a mirar Dios y los demás con una cierta admiración. Lo digo porque en el mundo femenino actual la falta de agradecimiento raya, ¿no?, y lo digo así de claro, ¿no?, raya el decir siempre malhumoradas, varones y mujeres. En los hogares es espectacular. Muchos que me habéis oído con cierta frecuencia, la actitud humana de estar de morros. Es habitual. Eso, aunque puede ser con toda la razón del mundo, es decir, podéis tener y podemos tener infinitas razones para estar así, es siempre la consecuencia de una falta de humildad. Es siempre la consecuencia de una falta de humildad. El humilde está siempre agradecido. Quien es humilde nunca se siente agredido. Y quien se siente agredido, quiere decir que ahí, podría decir, está el amor propio,
un día que daba esta charla hace años en un grupo de matrimonios, ¿no? Saqué a colación que a veces comprender una mujer es bastante complejo, ¿no? Y entonces una me envió un correo, que lo tengo aquí, una de vosotras, que a lo mejor está aquí, me envió un correo que eran las 10 palabras que dicen las mujeres, ¿no? Y entonces empieza, y solo diré alguna, ¿no? Dice, vale, ¿no? Cuando les decía que a veces comprender a una mujer es muy complejo, ¿no? Dice, cuando una mujer dice vale, me lo envió una mujer esto, aviso. Después no se me tiren a la yugular, ¿no? Pero lo traigo porque dice, vale, ¿no? Es la palabra que las mujeres utilizan para finalizar una discusión cuando han decidido que ellas tienen la razón y ahora debes callarte, ¿no? Dice, nada. Dice, es la calma antes de la tormenta, significa algo, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada, ¿no? Y deberías estar totalmente alerta. Discusiones que empiezan con nada normalmente acaban con vale. Pues hay muchas de estas, ¿no? Que no voy a leer, pero hay una que pone gracias y pone 2 puntos. Una mujer te agradece algo, no preguntes, no dudes, solo di de nada, ¿no? Queriendo decir, ahí hay... Y me lo enviaba una mujer, ¿no? Y me impresionó, ¿no? Decir gracias, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y dices, la falta de agradecimiento es siempre una falta de humildad. Porque me pienso que me lo merezco. Y por lo tanto, pues de alguna manera, ¿por qué te voy a dar gracias si me lo merezco? Esto es lo que debes, ¿no? Y el no dar gracias es siempre falta de humildad. Y lo digo porque, bueno, me llamó la atención, ¿no? Y cuando preparaba esta sesión recordaba, hay más, si alguien lo mira, lo buscáis por internet, el título es 9 palabras o 10 palabras que las mujeres utilizan. Lo leéis y veis si es verdad o no es verdad, ¿no? Si miráramos algunos aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, él nunca se equivocó, nunca. Y en cambio y nunca ha tenido que pedir perdón Dios a la humanidad, ¿no? Nunca, ¿no? Y en cambio sabemos que es el más humilde, ¿no? ¿Por qué es humilde? Porque se hace humilde, porque se abaja hasta hacerse uno de nosotros. La humildad no está solo en darme cuenta que me he equivocado y el pedir perdón, es el hacerme pequeño, decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? De siendo Dios, se despoja de toda su grandeza, de toda su realeza y se hace uno de nosotros, y se hace esclavo de nosotros. Eso es propio de las almas grandes que son humildes. Dice que nos tenemos que hacer como niños, ¿no? Quien se humille será ensalzado, pero quien se ensalce será humillado, ¿no? Él nunca rechaza un corazón humilde, nos dice en la Escritura, y cuando vamos viendo su vida, Belén, no tiene nadie que la acoge. Quien es Dios, nadie la acoge, más que el corazón de María y de José, nadie más. Y el buey y la mula, que ahora parece, como ha puesto la prensa, que no estaban allí, ¿no? Pero lo digo en broma, porque parece que es lo único que han leído del libro del Papa, pues la prensa, ¿no? Pero, ¿no? Puestos a no acogerle nadie, pues han quitado a 2 más del patio, ¿no? Todo el tema de la pasión, ¿no? Es rechazado por todos, sus discípulos marchan, solo se queda unas cuantas mujeres y San Juan, todo el mundo le rechaza. Las traiciones de Pedro, las traiciones de Judas, ¿no? Y vamos viendo la última cena, ¿no? Se pone a lavar los pies, eso era propio de esclavos en esa época, ¿no? Y no se le caen los anillos, no tenía donde reclinar la cabeza, y por lo tanto veremos, ¿no? Cómo el ejemplo de Jesús es el gran ejemplo para aprender, ¿no? El camino de la humildad. También la humildad, decía, es andar en verdad. En la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa, en uno de los discursos que hizo a los profesores universitarios, les dijo que lo que nos cierra los ojos a la verdad es siempre la soberbia. Dice, la condición para acceder a la sabiduría es siempre la humildad. Es condición de necesidad para acceder a la sabiduría. La humildad de quien sabe que siempre puede aprender. Ese profesor con el que tantos años he trabajado
le veis en una sesión y siempre coge apuntes, siempre está atento. Y yo que alucino porque pienso que les da 10.000 vueltas al que habla y en cambio le escucha, ¿no? Y dices, eso para mí es una gran lección, ¿no? Porque a veces cuando oyes conferencias dices, para haber estado aquí no servía para nada, ¿no? Y en cambio le ves y siempre escucha, ¿no? Que es otra de lo propio de la humildad, que es saber escuchar, ¿eh? Le voy a dedicar un poco de tiempo a esto, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Lo contrario de la humildad, decía, la soberbia, que es la falsa valoración de las propias cualidades, y es ese deseo de vanagloria, o de gloria desordenado, ¿no? Que dice San Pablo que es la causa de todos los pecados, ¿eh? Y eso es la experiencia, todo lo estropea. La soberbia todo lo estropea. Cuando vemos mal ambiente en todas partes es porque ahí reina la soberbia, ¿eh? O de uno o de todos, pero cuando hay soberbia todo se estropea, ¿no? Y el egoísmo, que no es otra cosa que referirlo todo a mí mismo, ¿eh? El egoísmo es el importante soy yo. Y entonces todo lo miro, lo valoro, lo acepto, lo acojo en la medida que yo salgo ganando. El importante soy yo. Claro, quien mira el mundo así, entonces resulta que si el importante soy yo, me incapacito para acoger al otro como otro y me incapacito para amar. Eso es lo propio del egoísmo, ¿no? Por eso la soberbia y el egoísmo son, como muchas veces os he dicho, es las dos grandes bombas atómicas que lo destrozan todo lo que es humano. Todo, ¿eh? De una capacidad destructiva espectacular, ¿eh? Cuyo antídoto, os decía un día, es solo el perdón y la humildad. Pero solo es capaz de perdonar quien es humilde. Y por eso San Agustín decía una frase que a mí me gusta mucho repetir, que la humildad es la casa de la caridad. Dicho de otra manera, solo aprende a amar quien es humilde. Y cuanto más humilde, más nos capacitamos para amar, ¿eh? La humildad es la casa de la caridad, ¿no? Y por lo tanto, uno sabrá amar solo en la medida que es humilde, ¿eh? Y en cambio, al revés, la soberbia, que en eso también no nos damos cuenta, pero quien es soberbio, todo el mundo se da cuenta menos uno mismo. Eso es lo propio de la soberbia, que es siempre uno hace el ridículo. Y se va por la vida pensando que es un crack, ¿no? Y dices, es alucinante, pero todo el mundo se da cuenta, es que es espectacular, ¿no? Todo el mundo, menos uno mismo. Y se piensa que uno, pues ha sido ahí un crack, y dices, ¿no? Y es un problema que tenemos todos, y hay que pedirle a Dios que nos abra los ojos y nos quite, ¿no? Pues la viga que tenemos, ¿no? Porque es así, ¿no? Hay un punto de Surco muy divertido, ¿no? Que decía que solo los tontos son tozudos y los muy tontos, muy tozudos, ¿eh? Lo digo porque el grado de tozudez expresa es proporción inversa al grado de humildad. ¿Entendido? Y a veces la tozudez es algo que dices, pero en los caminos para crecer en la humildad iré comentando, ¿no? Como el no ser tozudos, ¿eh? Que no seamos tozudos, tozudas, en cosas que son opinables, ¿eh? También hay una, si os vais dando cuenta, la humildad me hace dar cuenta que todo lo debo, esa conciencia de deudor, y como deudor me lleva a estar siempre agradecido, ¿no? Y el agradecimiento me lleva siempre como consecuencia a la alegría, ¿eh? Y San José de Calasanz decía, ¿quieres estar alegre? Sé humilde, ¿eh? Más alegres, más humilde, muy alegres, muy humilde. Y San José María, cogiendo esas frases de San José de Calasanz, decía, ¿quieres ser santo? Sé humilde. Más santo, más humilde. Muy santo, muy humilde. ¿Por qué? Porque la humildad es el ámbito donde le dejo que Dios entre, mande, gestione, guíe, mueva toda mi vida, mi tiempo, mi corazón, ¿no? Y por lo tanto es eso, que Él crezca y que yo disminuya. Eso es lo propio. Y la consecuencia es la alegría. Y fijaos que nos ha dicho, sin mí no podéis hacer nada.
que es la verdad más profunda del ser humano, ¿no? Esa indigencia existencial, el ser humano solo es sí mismo con Dios. Sin Dios nos faltaría todo, ¿no? Y por eso el mundo sin Dios se deshumaniza siempre, ¿no? Porque Él es la razón de todo nuestro ser y de todo nuestro existir, nuestro destino y nuestra felicidad, lo es todo, ¿no? Y por lo tanto, esa conciencia de Dios de serlo todo, que aquí haría un pequeños cursos, que algunos me habéis oído alguna vez, ¿no? Que la verdad es que fue una luz que Dios me dio un día dando una de estas charlas, ¿no? Y me ayudó muchísimo, ¿no? En explicar por qué Dios nos pide que le amemos tanto, ¿no? Y no se conforme con mucho, sino que tiene que ser todo, ¿no? Y me impresionó, uy, madre mía, el tiempo. No había visto el reloj. Y decía, lo haré corto, los cursos es, ¿se puede mandar que alguien me quiera? ¿No? Eso me lo habéis dicho os lo he preguntado muchas veces. Y la respuesta ante la sorpresa de todo el mundo es sí, dice el Papa en la Deus Caritas es, pero si amas primero y amas del todo, si no, no. Si no sería un tirano, te pido cosas que no estoy dispuesto a dar. Solo quien ama primero y ama del todo puede reclamar amores. Pero pensándolo decía, a mí me falta una pieza en este puzzle, ¿no? Porque aún así, digo, bueno, amo primero, amo del todo, pero a veces pedirle que alguien me quiera no sé si es justo. Dices, ¿por qué Dios nos pide que le queramos tanto? Y la respuesta y la pieza que falta al puzzle es porque Él sabe que es el mayor tesoro para nosotros. Porque si le amamos, le tenemos a Él, y si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Por lo tanto, solo puedo reclamar amores cuando yo le muestro al otro que el que me abraces y me tengas en tu corazón, tú sales ganando, porque soy un tesoro para ti. Porque a veces pedirte que me ames cuando te pongo mala cara, dice, hombre, un regalo no sé si voy a tener a mi lado, ¿no? Y entonces cuando me dices que, hombre, un regalo comparado con esta alternativa que es mucho más simpática, alegre, cariñosa, pues no sé si es un verdadero regalo, ¿no? O solo quien de verdad descubre que me hago un regalo para ti, puedo reclamarte que me quieras. Si no, no soy justo, que es lo que hace Dios, ¿eh? Y eso es la conciencia, ¿no? En el fondo, esa humildad de decir, yo quiero que me acojas porque lo único que quiero es tu bien. Y yo, entonces, eso me lleva, por humildad, a entender que me tengo que hacer digno del amor que me tienes. Y me lo tengo que ganar a pulso. Tengo que hacerme querer. ¿Puedo reclamar que me acojan? Sí, es mi dignidad, pero solo puedo hacerlo con justicia cuando me hago digno de ser acogido. Si no, soy injusto. Si no, en el fondo, me falta la humildad de entender que tengo que estar a la altura del amor que el otro me quiere. Y eso hay que trabajarlo, ¿eh? El ganarnos, de alguna manera, los otros. Tenemos que hacernos querer con nuestra simpatía, ¿no? El ver que vale la pena que nos tengan a su lado, y eso es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Y eso es propio de quien es humilde y entiende que tiene que estar a la altura del otro, porque si siempre me doy cuenta que hay algo de inmerecido, entonces el querer merecer el amor que me tienes es el hacerme digno de ese amor. Y por eso hay que cuidarse, y por eso hay que, de alguna manera, mostrar al otro que vale la pena que me quieran, ¿no? Tenía aquí tropecientas cosas y me quedan 5 minutos. Entonces lo haré telegráficamente. Si hago un caso, lo tengo escrito a mano, pero no escrito, pero tengo el compromiso de ponerlo por escrito algún día, cuando me dejen tiempo, ¿no? Y entonces decía, quedan como 2 grandes puntos. Uno es las consecuencias de la humildad y los caminos para crecer en humildad, ¿de acuerdo? Consecuencias las cito. Nos hace alegres, nos hace descomplicados y sencillos, nos hace transparentes, nos hace pacientes, ya lo he dicho antes, ¿no? Se necesita para ser pacientes la humildad, ¿eh? Nos hace sabios y profundos y por lo tanto nos hace objetivos a la hora de juzgar y de discernir quién es humilde. Nos hace capaces de volver a empezar cada vez que haga falta, porque me doy cuenta que solo lo podré, pero con Dios todo lo puedo, o con la ayuda de los demás, o que cuento con todos los demás, que es la comunión de los santos. Nos hace comprensivos, porque como hace que uno se dé cuenta que yo no soy Superman, pues los demás tampoco lo serán, y no serán Superwoman, y por lo tanto se equivocarán como yo. Entonces uno se vuelve comprensivo, ¿no? Aprende a disculpar.
La humildad, como lo propio es acoger al otro y el otro se siente acogido, lo propio de la humildad es la afabilidad. Nos hace afables y bondadosos. Es propio de la humildad la afabilidad y la bondad. Nos hace magnánimos, porque como uno cuenta con las fuerzas de Dios y de los demás, pues uno sabe que es capaz de todo, contigo, con los demás. Y por lo tanto, hace que uno no sea, lo que llaman en catalán purú, que uno no sea como atemorizado, ¿no? Sino todo lo contrario. Nos hace, fijaos, capaces de amistad. Eso es lo propio también de la amistad, porque le estoy diciendo al otro que cabes. ¿Por qué la gente se acercaba a Jesús? ¿No? Nos hace, también en el ámbito apostólico, pues nos hace eficaces, porque entonces el trabajo lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Quien cambia a la gente no somos Dios, van a ser los demás, ¿no? Va a ser Dios y por lo tanto, ese sería, digo, para acabar en el tiempo, ¿no? Y caminos, eso sí que tendrá que ser telegráficamente, aunque tenía miles de anécdotas aquí, que es caminos para crecer en la humildad. Y si alguien coge apuntes, hay 24 caminos. Por lo tanto, ya se ve que, primero, es un don de Dios que hay que pedirlo con humildad. Señor, que me des ese don, y pedírselo mucho. 2, hacer habitualmente el examen de conciencia para conocerse de verdad. Es ese que se conoce a sí mismo, y por lo tanto, es caminos, hacer bien el examen de conciencia. 3, espíritu de servicio, es hacerse pequeños. Siempre me toca a mí, pues sí. Ese es el camino para ser humildes, ¿no? Ahí, bueno, no comento porque si no, no vais a comer. 4, amar las humillaciones. Amar las humillaciones. No es humilde, ¿no?, más que quien ama las humillaciones. Y ahí tenía la anécdota de Santa Catalina de Siena, que su padre la quería casar, ella no quiere, y entonces la maltrata y dice, no, pues ahora serás otra chica de la faena de casa, que en esa época, pues imaginaos en un palacio en la Edad Media, cómo trataban a las sirvientas. Y su papá ve cada día a su hija más contenta. Y dice, pero ¿cómo es posible? Yo le hago que friegue, que me haga recados, que todo. Y ella dice, yo cuando mi papá me pidió que fuera la sirvienta de casa, me pensé, digo, pues haré que mi papá sea San José, mis hermanos los apóstoles, mi madre la Virgen, y estoy en Nazaret. Y cuando me piden que arregle todo eso, servir a Jesús es motivo de mi alegría, por lo tanto, siempre alegre. Y por lo tanto, la falta de alegría, que es el corolario final, que avanzo, la falta de alegría no es nunca culpa de los demás. El día que os creáis esto, os volvéis indestructibles. 5, amar la cruz. Tenía aquí, lo que pasa es que ya ahora estoy on time, pero dentro de poco voy a estar fuera de tiempo, y tenía una lectura de Santa Rosa de Lima, que es la primera santa latinoamericana, y ella explica, ella tuvo visiones y locuciones de Jesús, como Santa Faustina Kowalska, como Santa Catalina y otras muchas santas, y entonces Jesús le explica, ¿no?, los tesoros que surgen de amar la cruz, y cómo la cruz es el camino para ir al cielo. Y aunque es un folio, leeré solo una frase. Decía, oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias, y sabiendo, había dicho antes, que la gracia se accede por la cruz, ¿no?, fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo, dice, sin duda emplearían toda su diligencia, afanes y desvelos en buscar penas y aflicciones, andarían todos por el mundo en busca de molestias, enfermedades y tormentos, en vez de aventuras por conseguir el tesoro inestimable de la gracia. Esta es la mercancía y logro último de la constancia en el sufrimiento. Nadie se quejaría de la cruz ni de los trabajos que le caen en suerte, si conociera las balanzas por donde se pesan para repartirlos entre los hombres. Para pensar. Sigo. 6. Aceptar nuestras limitaciones y flaquezas, que en el fondo es lo que hay, ¿no? 7. Ser muy sinceros.
¿no? Ese negar las apariencias. 8, dejarse corregir. Cuando alguien te dice, ¿no? ¿Has visto lo que has hecho? ¿Y tú qué? ¿No? Pues escuchar, ¿no? Escuchar y agradecerlo. Otro, dejarse ayudar. Es muy divertido el vídeo ese de Two Brains, lo habéis visto, cerebro varón, cerebro mujer, que pone la escena de esa... Uy, perdonad. Esa escena por la que... perdonadme. Por la que ella se queja ante el marido que no le caben las cosas en la nevera. Y él dice, pues muy fácil, te pone todo dentro de la nevera y ella se enfada. Y él le explica, es que una mujer no quiere que le ayudes, quiere que la escuches, que es muy distinto. ¿No? Dice, pues hay que dejarse ayudar, ¿no? Que eso es propio de la gente humilde. Otra, no criticar. La crítica es siempre ponerse por encima del otro. Otra, no quejarse. Esta es, podría decir, propósito extra de Adviento. No quejarse. Esta es la mejor. Otra, no tener nada como propio, ¿no? Esa conciencia de usuarios y administradores de las cosas, de nuestro tiempo, nuestros bienes. Otro, escoger lo peor sin que se enteren los demás. Y siempre pongo, por ejemplo, ir al servicio, que a veces, ¿no?, la gente lo deja hecho polvo, pues que el que entre detrás lo encuentre sin que nadie se entere, lo encuentre limpio. Dices, esto es un detalle de servicio, nadie se va a dar cuenta, es que siempre lo tengo que hacer yo. Bueno, es una cuestión de decir, ¿sirves o no sirves, no? Imitar la vida de Cristo y de María. No sigo porque no justificarse, a menos que haya derechos de terceros, ¿no? Cuando a veces nos atribuyen no justificarse, ¿no? Otro, obedecer, aprender a obedecer. Recuerdo una mujer, que es la que me llamaba ahora, que no os enseñaré quién es, ¿no? Que me decía, yo a veces me pongo propósito obedecer a mi marido, no una temporada. Digo, pero solo temporalmente, por si acaso, ¿no? Dice, por así me entreno en la humildad, ¿no? Pues vamos aquí, pues vamos. Hacemos esto, pues lo hacemos, ¿no? Dice, así me entreno, ¿no? Obedecer. Amar las opiniones de los demás, que no es respetar, no, amar las opiniones de los demás. Nos vamos este fin de semana a la Sardaña, no, nos vamos a casa de mi suegra. Pues, ¿qué ha dicho eso? Pues, ¿que es opinable? Sí. Pues a veces, si no salimos con nuestras opiniones, ponemos mal rollo, porque no sabemos amar, ¿no? Saber amar las opiniones de los demás, cuando son lícitas y justas, ¿no? El 18, no ser tozudos. Decía. Otro es, junto en ese conocerse, es preparar bien las confesiones, ¿no? La confesión frecuente, ¿no? Porque así, y la dirección espiritual, ¿no? Nos ayudará. A veces en la dirección espiritual te pueden decir a la cara, oye, ¿te das cuenta que a lo mejor el problema está ahí? ¿No? Y si uno se deja decirlo. Otro, no guardar nunca rencor. El rencor es impropio de un alma humilde. El guardar pozo en el alma, que hoy en día está a flor de piel, dices, consecuencia de la falta de humildad. El saber pedir perdón y el saber ofrecer el perdón. Esa es clave. Saber pedir perdón y saber acoger el perdón. Eso es propio de almas humildes que te dicen que te necesito. Saber escuchar. Yo pienso que para media hora más sacar jugo a saber escuchar, ¿no? Pero escuchar es un acto de humildad por el que le digo, lo que tú me dices a mí me importa, ¿no? Saber escuchar es propio de las almas humildes. Y hay gente que no escucha, ¿no? Ya te pueden decir, no escucha, ves que no te escuchan, ¿no? Pues escuchar es ese poner atención y ese acto de humildad por el que quito prejuicios, ¿no? A veces los maridos no escuchan, cuando le dices, tenemos que hablar. Entonces se bloquean todos, no escuchan nada y después les coge todo tipo de trabajos en ese momento, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues les falta humildad, están llenos de prejuicios, muchos de ellos, ¿no? Y a lo mejor se piensan que les vais a pasar la cartilla, que a veces pasa, ¿no? Y cuando solo uno pasa la cartilla, entonces no le digáis que tenemos que hablar porque ya saben lo que les espera, ¿no? Entonces nadie se pone a disposición de escuchar, ¿no? Y apreciar las cualidades de los demás, era la última, ¿no? Acabo, ¿no? El corolario más importante de esta sesión, ¿no?, que es clave para la vida de familia, ¿no? La falta de alegría no es nunca culpa del otro. Nunca.
es culpa de nuestra falta de humildad, de nuestra grandeza de alma, de sentirnos importantes. Y cuando uno es humilde es capaz de rehacerlo todo. Y no será capaz quien no es suficientemente humilde, ¿no? Decía San Juan María Vianney, quien no tiene humildad no tiene nada. Y si en algo es grande María es porque ha mirado la humildad de su esclava. Si una de nosotras dijera que todas las generaciones me iría bienaventurada, la miramos, nos reímos y le decimos, madre mía. Y ella lo dice y no se le caen los anillos. Y lo dice con tanta paz y nadie piensa que es soberbia. Porque tenemos tanta certeza que lo dice con la conciencia de que si es grande es por lo que Dios ha hecho en ella y solo por eso, que resulta que nos lleva a admiración. Acabo con una anécdota de Madre Teresa de Calcuta. Sabéis que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y salió tele, revista Time, primera portada, entrevistas por todo el mundo. Y su director espiritual, esta carta está en el libro ese de Ben Semiluz, del que lleva la causa, ¿no? Del postulador. Y entonces le escribe el sacerdote, que era un jesuita, su director espiritual, le dice, ¿cómo estás? Le escribe una carta diciendo, ¿cómo estás? ¿No? Ella entiende que le pregunta cómo vas de humildad, después de tantas honras públicas. Y ella le contesta, mire, padre, tengo tanta conciencia que si Dios hubiera encontrado una monja peor que yo, a ella le hubiera encomendado las misioneras de la caridad, que no tengo ninguna vanidad. Decir eso y creérselo es alucinante, ¿no? Pues ella se conocía y sabía que era todo de Dios. No le roba a Dios ni un mérito. Todo lo hace Dios. Y entonces ya te pueden alabar. ¿Qué piensas? Si me conocierais, alucinaríais, no de admiración, sino de lo contrario. Y si me criticáis, ¿no? Si a uno le critican, piensa, pues seguro que te quedas corto, porque si me conocieras de verdad, te pondrías las botas. Y por lo tanto, no se siente uno herido. Y lo digo porque es camino, ¿no?, para ser feliz y hacer felices. Lo dejo aquí porque ya me he pasado. Muy bien. Intentaré ponerlo por escrito y te paso, pero la lista sí la tengo escrita y te la paso. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, pues nada, realmente ha sido fantástico, magnífico. Hemos ya entrado casi en Navidad con todo esto y no tenemos tiempo de nada más. Tenemos que irnos a comer rápidamente hacia el norte, las que estáis apuntadas para la comida, ¿verdad? Y mil gracias por el tiempo, por la sabiduría y por las pilas que nos ha puesto. Gracias.